Muy buenas a todos. Veréis, seguro que os habéis encontrado en alguna ocasión con este tipo de escenario. Vais al campo, lleváis una batería, os ponéis a transmitir con vuestro equipo y al cabo de un rato, cuando la tensión de la batería empieza a bajar, pues vuestro equipo ya no da toda la potencia que debería de dar. Para esto hay varias soluciones, pero una que vamos a ver hoy y vamos a probar para ver qué tal funciona es el uso de un conversor de corriente continua a corriente continua. Y yo creo que puede resultar bastante interesante. ¿Me acompañáis? Dentro vídeo. El caso es que, bueno, estuve hablando de este tema con algún colega por radio. Jaime, por cierto, saludos, que tú me diste la idea de este dispositivo al final. Y me planteé el uso de estos conversores de corriente continua a corriente continua. Esto, bueno, como casi todo hoy en día, es de fabricación china, de una empresa que se llama... Espera, vamos a hacerle un poco de zoom para que lo veáis. Esto es un RCN1, ¿vale? El modelo de 13,8 voltios, 30 amperios de salida. Y bueno, nos prometen que con una tensión de entrada entre 8 y 40 voltios de entrada nos va a dar una salida estable a 13,8 voltios. Bueno, yo supongo que esto tendrá sus peros. El primer pero que vamos a tener va a ser el tema del consumo. Porque claro, yo para poder... imaginaros, por ejemplo, que tengo una batería a 9 voltios o a 10 voltios de tensión. Para yo obtener una intensidad de 30 amperios de salida, voy a necesitar bastantes más amperios en la entrada. Básicamente es ley de Ohm. Yo tengo para jugar, puedo jugar con la intensidad, con la tensión y con la resistencia. Pero claro, si tengo que convertir desde una tensión más baja, voy a necesitar una intensidad más alta. Yo aquí dentro de este chasis lo que tengo, está sellado, no podemos ver en el interior. Lo que tenemos aquí básicamente es un conversor buck boost, ¿vale? Estos conversores pequeñitos que habréis visto, estos son los comunes de 2 amperios aproximadamente de salida, que tú le metes una tensión de entrada variable, le ajustas con el potenciómetro la tensión de salida que quieres y él te lo mantiene. Y funcionan, pues bueno, razonablemente bien. Pues aquí tenemos la versión con esteroides, la versión en teoría muchísimo más sólida, muchísimo más dura, que debería de cumplir estas especificaciones. Pero, como os decía, tenemos un problema. Vamos a sacar el zoom. El problema que tenemos... Me he ido a buscar la hoja de características de este producto. Y el problema que nos vamos a encontrar se resume en este gráfico. A ver, un segundito, que os explico. Porque esto nos condiciona todo el montaje posterior. Aquí yo tengo una tabla que me dice que suponiendo que la intensidad de salida van a ser 30 amperios, o sea que le estoy pidiendo el máximo, dependiendo de la tensión que yo le ponga en la entrada, qué intensidad voy a tener que poner en la entrada para obtener estos 30 voltios de salida. Ya sabemos que la tensión de salida son 13,8 voltios. Eso no va a variar. Si yo resulta que tengo una batería de 24 voltios o 2 baterías de coche puestas en serie, pues aquí me está diciendo que si yo le pido 30 amperios de salida, él va a necesitar unos 18 amperios de entrada. Hasta aquí todo bien. Pero ¿qué ocurre si yo solamente tengo 10 voltios? El valor inferior que me han puesto en esta escala. Recordemos que me dicen que el producto hace desde 8 hasta 40 voltios. Los 8 voltios no aparecen. Ahora os digo yo, porque está en otro lado de la tabla, cuál es la intensidad. Pero para 10 voltios de tensión, si yo quiero 30 amperios de salida, necesito darle
algo más de 40 y más o menos por la escala, unos 43 amperios de entrada aproximadamente. Eso significa que el diámetro del cable que yo voy a utilizar para conectar la batería o las baterías a la entrada de este conversor ha de ser bastante gordo. Si no, tendremos una caída de tensión excesiva y no se cumplirá la tensión de salida. No podremos entregar suficiente energía como para entregar la intensidad que vamos a necesitar tener a la salida. Como os decía, aquí en la propia tabla de características del producto hay un sitio que nos dice, un segundo que lo encuentro, hay un sitio que nos dice, aquí, dice Maximum Input Current. ¿Cuál es la intensidad máxima de entrada para con 8 voltios de entrada tener una salida de 13,8, 30 amperios? Pues necesitaremos 54 amperios de entrada. Por lo tanto, es lo que os digo, necesitamos cables bien gordos. De hecho, el dispositivo, la entrada, viene con cables, pues esto está marcado como AWG10. Viene con cables más gruesos de lo normal y los cables de salida, que son AWG12, ¿vale? Para la salida hasta 30 amperios. ¿Esto de qué forma nos va a limitar? Pues es lo que os decía. Si yo... Vamos a ver. Si yo planeo poner, por ejemplo, 2 baterías de 12 voltios cada una para tener 24 voltios, ¿vale? De tal manera de que yo aquí entre al conversor y del conversor salga con 13,8 voltios de forma estabilizada, tengo que tener en cuenta que el diámetro de estos cables de entrada tendrá que ser el adecuado a la intensidad que yo le voy a pedir. Si mi cable es muy delgado en la entrada o mi tensión de entrada no es capaz de proporcionar todo el amperaje necesario, entonces este conversor que tengo aquí de corriente continua a corriente continua se apaga o actúa de forma estilo ametralladora. Se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. ¿Vale? En cualquier caso, ninguna de las dos cosas nos interesa. El escenario yo inicialmente lo había pensado para utilizar una batería de litio de aquellas que monté unos vídeos atrás, que nos van a proporcionar esas baterías de litio un máximo de 12,6 voltios a plena carga y de 9 voltios en el momento de la descarga completa. Esto está dentro de los parámetros que nos da este conversor. El problema va a ser pedirle a estas baterías de litio, que son las baterías de portátiles, está limitada la cantidad de amperios que son capaces de entregarte de forma continuada. Normalmente están limitadas entre los 500 y los 1000 miliamperios por celda, con lo cual no le puedo pedir grandes volúmenes de intensidad a estas baterías de golpe porque no me lo entregará. Me interesa más poner baterías en serie para poder tener la tensión que yo necesito y la intensidad que voy a demandarle. Dicho esto, lo primero que vamos a hacer es probarlo. Le voy a poner un power pole en la salida para poder conectar esto con los equipos que tengo yo. Y bueno, usaremos una pinza o similar en la entrada, porque no tengo power poles para este diámetro de cable. Y bueno, monto el escenario y vemos qué pasa cuando yo le introduzca distintas tensiones de entrada. Bueno, este es el escenario de pruebas. Me he puesto aquí el Mac HF, conectado al medidor este de energía, conectado a su vez aquí y por otro lado aquí conectado a una fuente variable. Como podéis ver, estoy a 13,8 voltios, 160 miliamperios de consumo en este lado. La fuente de laboratorio me está entregando 8 voltios a 400 miliamperios. Pues bueno, vamos a subirlo, pues por ejemplo, de 8 pues a 12 voltios.
Aquí no me cambia la tensión, sigo teniendo 160 miliamperios de consumo. Aquí me ha bajado a 287 miliamperios. Vamos a subir la tensión. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 voltios, por ejemplo. ¿Vale? Ya tengo la tensión a 18 voltios. Aquí seguimos a 13,82, 160 miliamperios de consumo. Aquí 202 miliamperios a 18 voltios. Como podéis ver, no se produce variación. Subo a 24 voltios. Con 24 voltios, 166 miliamperios en el origen, 160 miliamperios en el destino, 13,82 voltios. La tensión no varía para nada. No recuerdo hasta cuánto sube esta fuente. Vamos a ver, pongamos 30 voltios. Vale, sigo teniendo aquí 13,82. Aquí tengo 30 voltios de entrada. 31. Esta fuente me deja subir hasta 31. Recordar que son 40 voltios como máximo la tensión de entrada. Vale, en este lado 13,82 voltios. Vale, si me lo llevo al mínimo, bajamos así en plan rápido, 8 voltios. Con 8 voltios sigo teniendo 13,82 y vamos a ir bajando hasta que corte. 7,90, 7,80, aquí vamos viendo la tensión. 7,70, 7,60, 7 voltios y medio, tiene que estar a puntito de cortar ya. 40, 30, 20, 10, cortó. Y ahora si voy subiendo la tensión, debería de arrancar ella sola de nuevo. 750, 760, 70, 80, 90, 8 voltios. Venga, debería de rearrancar solo. Un poquito más. 8 voltios con 10, con 20, aquí. A 8 voltios con 10 ya ha arrancado. Bueno, el Macache F no, pero lo pongo yo en marcha ahora, presionando el botón. Vale, por lo tanto el equipo cumple lo que nos indica, entre 8 y hemos podido probar hasta 31 voltios de los 40 que contábamos. El equipo mantiene los 13,82 voltios de salida de forma constante. Bueno, pues hasta aquí vamos muy bien. Fuente de laboratorio a 24 voltios. Esto me está entregando 13,77. Ahora mismo el módulo este está alimentando los LEDs del cuarto de radio y la 7300 que la tengo aquí en marcha. Entonces, bueno, para que veáis. Bueno, yo las bandas de 1,8 la tengo muerta. No es por ruidos de este dispositivo. Y lo mismo me pasa con la banda de 3,5 que las tengo extremadamente ruidosas. ¿Vale? Sigamos avanzando. Nos vamos a los 7 megas. ¿Vale? No hay presencia de ruidos extraños. Vale. Nos vamos a los 10 megas. Tampoco hay ruidos extraños. Vamos a los 14. Vale, tampoco hay ruidos extraños. Vamos a 18 megas. Vale, también está la banda bien. 21. De momento, la verdad, 24. No veo nada escandaloso, no veo nada que me sea un problema utilizar este conversor. 28 megas.
¿vale? Para que os hagáis una idea, ahora mismo el equipo, bueno, 50, la antena que tengo y nada es básicamente lo mismo. Esto está conectado a una Enfit de 20 metros de largo, que en línea recta desde el cuarto de radio está aproximadamente a unos 4 metros. Con lo cual, si me estuviera causando interferencias en las bandas, lo estaría viendo de hecho. Vale, pues perfecto. Hasta aquí no veo ningún problema en utilizar este módulo. La verdad es que me escamaba un poco no ver interferencias. Porque, a ver, seamos sinceros, es un producto chino. Aunque hay que concederles el beneficio de la duda, porque evidentemente hay muy buenos ingenieros en China y hay fábricas que fabrican con una calidad excelente, pero por desgracia nos suelen caer en nuestras manos productos de calidad más bien mediocre. Y teniendo en cuenta que este conversor de corriente continua a corriente continua no es de los caros, porque estamos hablando de unos, no llega a los 50 euros por un conversor de 400 vatios, capaz de manejar 30 amperios a 13,8 voltios, una eficiencia del 96%. Bueno, pues oye, es muy interesante. Pero, como uno es desconfiado por naturaleza, y aunque conectado al equipo de radio aparentemente no había interferencias, la verdad es que he querido poner el Tiny SA. Todo lo que he hecho ha sido pasar la antena por encima del cable de alimentación, ni más ni menos. El cable que va desde la salida hacia el equipo de radio, le he colocado aquí el Tiny SA. Entonces, dejadme que os enseño lo que me he encontrado buscando. Lo tengo, pues esta zona gris de aquí es la banda de 160 metros, o sea 1,8 MHz. Y al principio, cuando he mirado el espectro, toda la HF, no he visto nada extraño. Estaba bastante limpio. Pero entonces me he ido a mirar las bandas de forma individualizada y me he venido a la más baja, 1,8 MHz, porque aquí todavía el Tiny SA funciona bien. Por debajo de 1 MHz ya no va tan fino. Entonces me lo he llevado un poco a este extremo, sospechando que me encontraría las señales del oscilador que lleva este módulo conversor de tensión. Y efectivamente, aquí podemos ver muy claramente dos picos marcados en pantalla. Están aproximadamente a menos 80 dBm, o sea, no es una señal fuerte. Cierto es también que esta antena no es la adecuada para hacer este tipo de medidas. Yo tendría que estar utilizando una sonda de campo, que por cierto, no estaría de más montarla y enseñároslo. Me lo apunto para otro vídeo, ¿vale? Cómo montar una sonda de campo magnético para el Tiny SA o para un osciloscopio, que además es una cosa muy sencillita de hacer. Bueno, siguiendo con esto, aunque no es la antena ideal, pero se trataba de ver de si había algo, y sí que lo hay, por supuesto. Aquí tenemos dos picos de señal que están separados entre sí 163 kHz, que es una frecuencia pues lo suficientemente baja como para corresponder fácilmente con el oscilador que lleva dentro este aparato. Según el fabricante, la switching frequency es de 120 kHz más menos 10. O sea, entre 110 y 130 kHz. Aquí me dices 163 kHz. Yo, vamos, opino que estamos viendo el oscilador, las señales del oscilador interno. No son una barbaridad de fuertes, pero están ahí. Y de hecho sospecho que el filtro de la ICOM, de la IC7300, esta caja que tanta gente quita porque piensa que le va a hacer caer la tensión, cosa que no es verdad, pues esa cajita precisamente lleva un filtro antiinterferencias para filtrar la señal que viene por el cable de alimentación. O sea, eso para que vayáis quitando cosas. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo estas dos señales y luego toda una serie de señales que están separadas unos 60 kHz entre ellas, por lo que he podido ver. Y fijaros qué curioso. Si yo ahora cambio de banda, si yo me vengo aquí y le digo... Fijaros antes de cambiar de banda que estamos a menos 80 dBm. Bueno, yo, por ejemplo, nos vamos a ir... Pues yo qué te diría. Nos vamos a ir a la banda de 7.
Vamos a ir de 6.9 MHz a 7.5 MHz, por ejemplo. ¡Pam! ¿Vale? Tenemos aquí la banda y fijaros que seguimos teniendo 3 picos. Vamos a ver estos picos. Si me cojo yo ahora el marker y lo centro, digo, quiero buscar máximo hacia la derecha. Vamos a ver si la separación sigue siendo la misma. Si la separación es la misma, estamos hablando de la misma señal, del mismo oscilador. Vale, ya tengo uno. Espérate que tengo que cambiar de marker para atrás, modificar markers. Perdón, modificar markers, me voy al marker 2 y le digo que me busque el máximo hacia la derecha y me he pasado. Vale, y efectivamente están separados 163 kHz, por lo tanto sigue siendo la señal del oscilador. Pero si antes estábamos en menos 80 dBm, ahora ya empezamos a tener la señal más baja, más cerca de los menos 90 dBm. O sea, ha disminuido la intensidad de esa señal. Si yo sigo subiendo la frecuencia, me voy, vamos a la banda de 14, por ejemplo. Frequency Start, pues empiezo en 13.9 y acabo en 14.5, por ejemplo. ¿Vale? Seguimos teniendo esta señal, ya no miro la separación, ya sabemos que va a ser 163 kHz, pero ya hemos bajado por debajo de menos 90, es decir, a medida que vamos aumentando la frecuencia, disminuye la intensidad de esta señal interferente. De todas formas, no estaría mal hacer algún intento de filtrarla. De hecho, aquí hay dos cosas que podíamos hacer. Por un lado, intentar filtrar esta señal. A ver si limpiamos un poquito para que sea menos fuerte. Aunque hemos visto que no nos está afectando a las 7300, pero puede ser que conectándolo a otro equipo de otra gama o que carezca de este filtrado de entrada, sí que tengamos problemas. Lo que son las cosas, Mira, me he puesto... Digo, voy a ponerle unas ferritas y demás al cable, pero justo antes de ponerme a hacer esto digo, oye, hay una cosa que muchas veces no probamos y que hay que probar. Vamos a poner a tierra el chasis. O sea, yo tengo aquí el bicho este y tengo yo aquí una hermosa conexión a una toma de tierra. ¿Qué pasa cuando pongo a tierra esto? Pues fijaros en las señales, ¿vale? Aquí tengo las señales de los armónicos en la banda de 1,7-1,8 MHz. Le pongo la masa al chasis. ¡Hópale! Y prácticamente han desaparecido. Están ahí, O sea, no es que se hayan ido, están ahí, pero han bajado a niveles ya prácticamente imperceptibles. Con lo cual, para mi sorpresa, el módulo parece mejor diseñado de lo que yo me esperaba. Reconozco mi culpa en esto. Parece mejor diseñado de lo que yo me esperaba. ¿Vale? Con la tierra conectada, le quito la tierra y aquí tenemos todas las señales de nuevo otra vez. Y aunque, insisto, aunque no me ha dado ningún problema la 7300 a nivel de ruido, está claro que si puedo suprimir con esta antenita aquí pegada al cable, puedo suprimir la emisión, pues evidentemente no voy a tener ninguna molestia con los equipos de radio. A nivel de temperatura, el aparato no llega a estar ni tibio. Desde que he empezado con el vídeo y con las pausas que he hecho y las pruebas y demás, pues llevará una hora aproximadamente en marcha y no está todavía ni tibio. Cierto es que la intensidad que está circulando es baja. En la fuente de laboratorio estoy viendo una intensidad de unos 2 amperios aproximadamente de entrada. Estoy alimentando los equipos en recepción únicamente. Bueno, y antes de acabar, un par de puntualizaciones. Este conversor debería de estar refrigerado. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer cuando lo monte va a ser utilizar, como hice ya con algún otro dispositivo, esto es un relé térmico,
¿vale? Que se dispara, en este caso, a 45 grados. Lo que voy a hacer es emplazarlo en el chasis. El chasis no está conectado a los negativos de la alimentación, ¿vale? Importante. Por lo cual podría hacer el contacto metálico si quisiera, y entonces aquí lo que le emplazaré será un ventilador, de tal manera que cuando esto ya alcance una temperatura de 45 grados, el ventilador ayude a refrigerarlo. Hay un par de vídeos por YouTube, si los buscáis, donde se ve estos conversores echando humo y muriendo en el proceso. Yo he comprado un modelo de 30 amperios y no tengo intención de pedirle 30 amperios de consumo. De hecho, mi idea para este conversor era utilizarlo en la maleta de rack que tengo con la 705 y el amplificador, y ahí me planteo un consumo máximo de 20 amperios. Recomiendo con todos estos productos dejar un cierto margen de seguridad y no hacerlos trabajar de forma continuada a la máxima carga, donde nos podemos llevar una desagradable sorpresa. Como está sellado, esto no hay manera de repararlo en caso de avería. Normalmente esto, si se avería, suelta el humo mágico, como suelen decirle, cuando los condensadores se hacen el harakiri, y después ya no queda mucho más que hacer. O sea que mejor no forzarlo, hacerlo trabajar con un poco de holgura, y por lo que habéis podido ver, si conectamos el chasis a tierra, ¿vale? Por ejemplo, en la maleta de rack, pues lo podemos atornillar a la parte metálica del chasis, y luego, como siempre se debería de hacer, eso debería de ir a una toma de tierra cuando estamos operando, aunque sea una piqueta simple conectada a suelo. Y poco más. La verdad, me ha sorprendido que produzca tan poco ruido radioeléctrico. Me esperaba muchos más problemas. Y ahora pues lo iremos poniendo a prueba a lo largo de estas próximas semanas, a ver qué tal rinde ya en producción, o sea, funcionando con los equipos de radio míos. Como siempre, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo muy fuerte a todos.